Hola a todas y a todos, bienvenidos a su clase número 23 correspondiente a la semana 12. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones dentro de todo, que les haya servido para reponer un poquito de energías, para que se pongan al día en los ramos que estaban más atrasados y así puedan tener más energía para empezar las últimas semanitas que les quedan del semestre, que pueden ser las más difíciles, pero vamos que se puede, son las últimas, así que hay que ponerle ganas. Hoy vamos a ver este tema, carga eléctrica en organismos vivos. eh, y lo primero que vamos a hacer es un repaso de la clase anterior, muy brevemente. La semana pasada o antepasada ya hablamos de lo que era el transporte. Transporte de energía, transporte de materia, transporte de calor, de distintas cosas que se pueden transportar. Y vimos estos conceptos, vimos la fuerza motriz, que es la causa, que es lo que genera que haya un transporte. Vimos que hay un flujo, que es la respuesta ante una diferencia, una fuerza motriz. Existe también una resistencia, que es lo que se opone a que el flujo avance, que se opone al paso del flujo. Y también hay una inercia, que es una oposición a la que cambie la velocidad del flujo, que puede ser la viscosidad o los coeficientes de difusión. Es importante que los flujos siempre van de de un mayor valor de fuerza motriz a uno de menor valor de fuerza motriz sin utilizar energía. Y cuando queremos ir de un menor valor a un mayor valor de fuerza motriz, necesitamos incorporar energía al sistema. Y esto lo relacionamos con el gradiente. También hablamos de que podemos hacer balances de los flujos que están dentro de un sistema o un dominio que nosotros definimos. Dentro de este dominio, el balance se hace con respecto a lo que entra al dominio, a lo que sale y a lo que se acumula. Este es el balance más básico. Podemos agregar otros términos como son lo que se genera dentro del dominio o lo que se consume o un montón de términos más, pero por ahora esos son los términos más importantes. Lo que entra, lo que sale, lo que se genera, lo que se consume va a ser lo que se acumula dentro de este dominio. Y bueno, acá está, claro, porque si hay ciertas especies químicas que se pueden estar generando y pueden haber especies químicas que se están consumiendo, ¿verdad? Y también vimos que el transporte de masa, cuando estamos hablando de un transporte de una masa a través de un fluido, puede ser a través de dos formas, a través de la convección, en la cual la masa es arrastrada por el flujo de un fluido, que el fluido puede ser tanto líquido como un gas, y la fuerza motriz generalmente está dada por una diferencia de presión o una diferencia de densidad. Y el otro sistema de transporte que tenemos es a través de la difusión, en la cual el transporte ocurre por el movimiento molecular, desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y la difusión está dada por la ley de Fick, que responde a la velocidad de transferencia de masa o al flujo, y considera estos parámetros: coeficiente de difusión, que es propio del material, el área superficial perpendicular al flujo, la diferencia de concentración entre dos lugares y la distancia. Y en base a esto podemos agrupar parte de estos parámetros y definir lo que es una resistencia, que la resistencia es lo que se opone al flujo y está dada por estos parámetros. Bueno, eso fue el resumen de la clase anterior, y hoy lo que vamos a hablar es de electricidad y organismos vivos. Y un poco para tratar de motivarlos, de llamar su atención, es que vamos a partir hablando de la electricidad en animales. Y para eso el ejemplo típico que yo creo que se les viene a ustedes a la cabeza es la anguila eléctrica. La anguila eléctrica es un tipo de pez que tiene la capacidad de poder producir electricidad. Ustedes después les voy a dejar un video donde se explica que hay varios tipos de peces que pueden producir electricidad. Hay algunos que pueden producir mucha electricidad, otros muy poquita electricidad, y hay otros que son sensibles a la electricidad, tienen receptores de electricidad. Bueno, pero eso los pueden ver ustedes si es que les interesa. La gracia de la anguila eléctrica es que puede producir descargas de energía muy altas, de electricidad muy altas, generando hasta 860 volts y hasta 1 ampere de corriente en un tiempo muy pequeño.
Y esto está dado por la forma en que están puestas sus células, que son células especializadas que producen electricidad, que se llaman electrocitos, que están puestas como una batería al lado de la otra. Y estas baterías lo que hacen es que liberan iones, eh, cambian el potencial de las membranas y se genera un flujo de corriente a través del movimiento de estos iones. Y esto le sirve a la anguila para, por ejemplo, como un mecanismo de defensa contra los depredadores, porque hace esta descarga eléctrica se disipa en el agua y eso hace que sus depredadores se aturdan. Eso también las ayuda a cazar, porque así pueden, como están aturdidos, pueden comerse esos animales que no se les van a escapar. También les sirve como sensor de proximidad para sentir si hay algo cerca. Y bueno, como dije, para aturdir presa. Acá hay un video que les decía que explica los distintos tipos de peces que hay que tienen estas herramientas para producir electricidad y que hay de producción de alta cantidad de voltaje y baja cantidad de voltaje. Y este video es muy choro. También lo puede, vamos a ver si lo puedo ver acá. No, yo creo que no lo puedo ver. Ya, lo van a tener que ver ustedes, se los voy a dejar también. Lo que pasa acá, tenemos esta anguila. Este es un experimento de esta universidad de Vanderbilt. Y lo que hacen es que tienen esta anguila en esta pecera y la anguila la molestan como con una máscara de un cocodrilo que tiene unas lucecitas que se prenden si es que hay corriente. Entonces la anguila sale y ataca esta máscara y las lucecitas se prenden. Es súper choro ver cómo sale la anguila y cómo de verdad quiere atacar a esta máscara de cocodrilo que la está molestando. Bueno, ahí lo van a ver ustedes. Y se van a dar cuenta de la gran potencia que tiene la electricidad que produce. Así se ve. Bueno, yo no sé si ustedes escucharon el audio, me parece que no. Ojalá que sí. Después lo muestran en cámara lenta y lo pueden seguir viendo. Para que no quede el video tan largo, lo vamos a dejar hasta acá. También les quiero dar otro ejemplo de cómo es importante la electricidad en los organismos vivos. Y uno de esos son las enzimas. Las enzimas son estas moléculas que pueden catalizar reacciones, que son proteínas que tienen una estructura tridimensional definida y que cuando captan un sustrato, cambia su conformación y hacen a su vez que el sustrato se convierta en producto, ¿cierto? Que rompe o cambia la estructura tanto del sustrato como de la enzima, pero la enzima después vuelve a la normalidad, vuelve a su estructura original y puede catalizar otra reacción. Y así muchas veces. Las enzimas son cadenas de aminoácidos, son proteínas, y se pueden modelar a través de programas computacionales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos como estos modelos donde podemos ver cómo es la estructura de la enzima. También por técnicas de rayos X y de cristalografía se pueden sacar una especie de fotografía de las moléculas y también podemos ver de forma visual cómo es una enzima. Una molécula tan pequeña se puede cristalizar y con distintas técnicas químicas podemos saber su estructura. Entonces tenemos dos formas de saber su estructura. Una por cristalización y otra a través del modelamiento matemático o computacional de su estructura. Acá lo que les quiero mostrar, esta es una enzima que se llama superóxido dismutasa o SOD. Y la gracia de esta enzima es que es muy importante para los organismos vivos, es muy importante para nosotros los humanos, porque lo que hace es que toma radicales libres, como el superóxido, que es esta molécula de acá, que es un oxígeno que está cargado, y lo convierte en peróxido de hidrógeno y en oxígeno. O sea, lo convierte en moléculas que son mucho menos dañinas. No son radicales libres que van a oxidar compuestos de la célula. Ustedes han escuchado hablar mucho que consumir antioxidantes, porque los antioxidantes ayudan a que la gente viva más tiempo, que sea más sana, que la nutrición, bla, bla, bla. Es por eso, porque hay muchas especies reactivas en nuestro cuerpo que están oxidando las moléculas, que oxidan las proteínas, que oxidan los lípidos, oxidan los azúcares, entonces echan a perder el sistema. Y dentro de eso nuestro cuerpo tiene moléculas para contrarrestar eso y es esta enzima de la superóxido dismutasa. La gracia de esa enzima es que metaboliza esta reacción, la que pasa del ion superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno.
esta molécula está cargada negativamente. Entonces, esta enzima evolucionó a lo largo de muchos años para atraer estas moléculas que están cargadas negativamente a su sitio activo y poder catalizar la reacción de forma muy rápida. ¿Y cómo hace esto? Es que dispone de sus aminoácidos que están cargados de cierta forma, ya sea positiva o negativa, hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, acá vemos en este contorno rojo es el potencial electrostático negativo. O sea que acá repele la unión de los oxígenos. Entonces la enzima deja todos sus aminoácidos que están cargados negativamente hacia afuera. Entonces eso hace que las moléculas de superóxido que están dando vuelta ahí no se van a acercar y van a seguir esta línea de campo que las va a impulsar a acercarse al sitio activo. Y cuando las moléculas van acá de forma perpendicular a este campo, llegan acá y este sitio activo está cargado positivamente, entonces los va a atraer. Entonces se generan estas líneas de campo que hacen que el sustrato pueda acceder muy fácil al sitio activo, y de esa forma la enzima también, dentro de la parte donde está el sitio activo, también tiene estas líneas de campo. Puede la enzima hacer esta reacción muy rápida. Esta es una de las enzimas más rápidas que existe, o sea que cataliza más reacciones por segundo, y es debido a eso, a su conformación tridimensional, a los campos eléctricos que genera, y así, y también tiene que ver un poco que el sustrato es una molécula muy chiquitita, entonces es fácil de que entre al sitio activo, la molécula la transforma y sale, entra y sale, entonces es muy rápida. Y eso se debe a la acomodación de las cargas y cómo estas interaccionan con el sustrato. También lo que ustedes ya han visto sobre la membrana plasmática, que es muy importante las cargas de las moléculas que están alrededor de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa lipídica, en este caso se menciona que es artificial para hacer el experimento. Los fosfolípidos son apolares, son hidrofóbicos, ¿verdad? Hacia su interior. Entonces, no es fácil atravesarla. Es una barrera que está separando la célula de la parte interior de la célula con el medio extracelular. Entonces, hay ciertas moléculas que son pequeñas, que no son polares, que no tienen carga, que pueden difundir y pueden atravesar la membrana plasmática sin problema. Hay otras moléculas que también siguen siendo pequeñas, que son polares, pero no tienen carga. Estas moléculas, algunas pueden traspasar la membrana plasmática, pero ya no tan fácilmente como las primeras moléculas. Después hay otras moléculas que son más grandes, que también son polares sin carga, y esas prácticamente no atraviesan la membrana plasmática, excepto algunas excepciones, digamos, como aminoácidos que son muy pequeños, como la glicina, que pueden atravesar la membrana en cierta proporción, pero en general no lo hacen. Y los iones, como están cargados, no atraviesan la membrana lipídica. Pero es necesario, es necesario que en ciertas ocasiones, en momentos puntuales, haya un traspaso de la membrana lipídica, se atraviese, y esto se hace a través de canales iónicos o a través de proteínas transportadoras. Lo importante también de esta diapositiva es que se queden con que la membrana plasmática es una barrera que separa concentraciones, y en general de forma fisiológica se mantiene que el sodio siempre está más concentrado en el exterior de la célula, el potasio está más concentrado en el interior de la célula, y el cloro está más concentrado en el exterior de la célula también. Esos son algunos datos importantes. Con esto nos vamos acercando también a lo que es el potencial de membrana. El potencial de membrana se genera porque hay una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la célula, y eso genera este potencial de membrana o diferencia de voltaje. El potencial de membrana de una célula que está en reposo, que no está estimulada, tiene un valor promedio entre menos 20 y menos 200 milivoltios. Eso quiere decir que el interior está cargado más negativo que el exterior. Y esto se da por dos cosas. Uno, por la concentración de iones que está tanto adentro como afuera, y también por las proteínas que atraviesan la membrana, los transportadores. Muchos tienen su colita, y en su colita tienen un extremo carboxilo que tiene una carga negativa. Entonces eso también
contribuye a que el interior de la célula sea negativo. Entonces, este potencial de membrana permite que haya transporte de metabolitos y también nos ayuda, o es lo que permite a su vez, que haya comunicación entre células. Lo vamos a ver ahora. Entonces, brevemente, como repaso, hay moléculas que pasan fácilmente a través de la membrana, que no utilizan energía y es difusión simple, que la atraviesan a través de la bicapa lipídica. Hay otras moléculas que necesitan ser transportadas a través de la membrana y para eso utilizan canales o proteínas transportadoras. Esto es un transporte pasivo porque tampoco requiere energía, porque las moléculas se están moviendo desde donde hay mayor concentración a menor concentración. Y en el caso de que queramos movernos al revés, hacia un lugar donde hay mayor concentración, vamos a necesitar un tipo de transporte activo que requiere energía. Ahora vamos a hablar de un nuevo concepto, quizás no tan nuevo para ustedes, que es el gradiente electroquímico. Así como hay diferencias de concentraciones, por ejemplo acá estas bolitas celestes están más concentradas afuera que adentro, pero a su vez también hay una mayor concentración de carga, ¿cierto? Acá está más positivo y acá está más negativo. Entonces tenemos tanto gradientes eléctricos como gradientes químicos relacionados con la concentración. Entonces ahí al final hay que hacer un balance de ambas cosas, porque hay un balance con respecto a la concentración y un balance con respecto a la carga eléctrica que está acumulada en cada lado de la membrana. Entonces, este ejemplo, si movemos una molécula positiva que va desde el exterior hacia el interior de la célula, esto es un transporte pasivo, ¿cierto? Porque está más concentrado acá. En cambio, en este caso, hay tanto diferencia de concentración como diferencia de voltaje. Entonces, una parte del transporte podríamos pensar que es activo y otra parte del transporte sería pasivo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en esos casos. Quiero recordarles la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio nos ayuda a mantener estas diferencias de concentraciones a través de la membrana, porque lo que hace es sacar activamente 3 moléculas de sodio, 3 átomos de sodio, e ingresar 2 de potasio, ¿cierto? Entonces sí contribuye a que siempre haya mayor concentración de sodio en el exterior que en el interior y mayor concentración de potasio en el interior. Y esto requiere el uso de ATP porque va de menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. Entonces, en este caso, se mueve en contra del gradiente electroquímico, ¿cierto? Porque se mueve a un lugar de mayor carga y de mayor concentración para el sodio. Y por otro lado, hay moléculas que pueden aprovechar este transporte. Por ejemplo, acá el sodio se va a mover hacia el interior de la célula porque hay mayor concentración afuera que adentro, ¿cierto? Y la glucosa, si vemos acá, está más concentrada en el interior, pero sin embargo está entrando glucosa junto con el sodio. Y esto es lo que nosotros llamamos un transporte secundario de glucosa, que está mediado por el transportador de sodio, y es porque la glucosa se aprovecha de este gradiente de la concentración de sodio, se aprovecha de esto, que no requiere energía, para poder entrar a la célula. ¿Ok? Y eso es lo que conocemos como transporte secundario de glucosa. Y se llama que este es un cotransportador o un simporte. Acá vemos esta animación de cómo se supone que es la bomba de sodio y potasio. Vemos que entran los amarillos, no, los sodios son los verdes, creo. Sí, bueno, entran 3 sodios y salen 2 potasios, ¿cierto? No, lo dije al revés. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. Ahí está. Y acá en la parte de acá abajo, con moradito, vemos que eso sería la hidrólisis de ATP. O sea, se gasta energía. Esto es lo que vimos del transporte secundario de glucosa. El sodio
tiene un gradiente electroquímico en el cual hay mayor concentración en el exterior que en el interior, tanto de carga como de cantidad, de concentración. Y la glucosa no tiene carga, pero está más concentrada en el interior. Y sin embargo, igual puede entrar a la célula a través de este cotransporte debido al gradiente de sodio que se genera por esta diferencia de concentración. Entonces se aprovecha de este flujo de sodio para entrar a la célula. Y este transportador funciona de esa forma. Tienen que estar las dos moléculas, tanto el sodio como la glucosa, para que cambie su conformación y permita que ambos entren a la célula. Bueno, entonces esto es lo que dijimos que es un transporte activo secundario. No utiliza ATP, sino que la energía que necesita, porque igual va contra la concentración, es entregada por el gradiente que existe de sodio. Y acá lo podemos ver en mayor detalle. Primero, entender que la glucosa está más concentrada adentro de la célula. Esto pensemos que es el intestino. Este es el lumen intestinal. Y esto ya es la parte de los tejidos del intestino. Entonces por acá viene la glucosa. El sodio está más concentrado afuera. El sodio puede entrar fácilmente por la diferencia de concentración y digamos que arrastra la glucosa. Entonces la glucosa entra por este transporte activo secundario y luego hay una difusión, porque acá está más concentrado que en estos tejidos, y la glucosa sale de esta célula a través del transporte pasivo, por diferencia de concentración también. Y en este lado de la célula también tiene que estar más concentrado el sodio, así que en este caso el sodio se saca de la célula a través de la bomba sodio y potasio, utilizando ATP. Entonces, para el sodio aquí utiliza ATP, pero para la difusión de glucosa no utiliza ATP. Bueno. Y creo que lo último que vamos a hablar es la transmisión de impulsos nerviosos que ocurren en las neuronas. Las neuronas tienen esta estructura, tienen un soma o un cuerpo neuronal, tienen las dendritas que llegan al soma, tienen un axón que generalmente es largo, y al final del axón tienen estas ramificaciones. Entonces a las neuronas, a través de las dendritas, les llega mucha información, muchos químicos, muchos neurotransmisores, y esos neurotransmisores se juntan acá en el soma, y la sumatoria de esto puede hacer que se desencadene o no un impulso eléctrico que se va a mover a través del axón, va a llegar a los terminales del axón y va a ejecutar una respuesta, que sea que se liberen ciertos neurotransmisores o no se liberen los neurotransmisores. Entonces, ya dijimos que las membranas están cargadas de forma positiva en su exterior y de forma negativa en su interior. Y esto nos da que en reposo las neuronas tienen un potencial de menos 40 milivolts. Entonces, constantemente a las neuronas le están llegando estímulos, y si esos estímulos no son mayor que menos 40 milivolts, no pasa nada. La neurona se mantiene ahí. Pero si la sumatoria de esos estímulos sobrepasa los menos 40 milivolts, se desencadena una respuesta. Entonces esto podríamos decir que es un feedback positivo, ¿cierto? Que pasado cierto punto, si pasamos umbral, se desencadena esto y hay una respuesta. ¿Ok? Entonces primero estamos teniendo a la neurona en reposo, llegan los estímulos, si cambia lo suficiente el potencial para pasar el umbral del menos 40, va a haber una despolarización. Y luego de esa despolarización, que dura alrededor de 1 o 2 milisegundos, la neurona vuelve a repolarizar. Y esto, como la neurona hace un cambio de potencial, lo hace a través del movimiento de sus iones, principalmente movimientos de sodio y de potasio. También hay movimiento de cloro y de otros iones, pero estos son los principales. Entonces, en un principio, lo que pasa es que los canales de sodio están cerrados, ¿cierto? La membrana normalmente está positiva en el exterior, negativa en el interior. Este es el conducto de un axón. Entonces llega una señal y lo que hace es que abre los canales de sodio. Entonces empieza a entrar el sodio dentro del axón y hace que sea más negativo afuera, ¿verdad?
Y eso va a hacer que estos canales, como quedó negativo, quedan como en pausa un tiempo, quedan inactivados, y hasta que se restaure todo este sistema a través de la bomba sodio y potasio. Pero al abrirse este canal, genera un cambio y estos canales, con la propagación de esto, se empiezan a abrir. Los canales se van abriendo en cadena. Y como se abren los canales, el sodio puede entrar. Y entonces, así de esa forma se despolariza la membrana. Pasa de estar positiva afuera a estar negativa afuera. ¿Ok? Y entonces, así es como se conduce este potencial de acción. Las neuronas quedan unos milisegundos inactivadas, o sea, estos canales de sodio se abren un tiempo, pero después se cierran hasta que vuelven a su normalidad. No es que queden abiertos eternamente, quedan abiertos solo unos milisegundos. Y después tenemos que volver toda la normalidad con la bomba sodio y potasio. ¿Y qué pasa al final cuando este impulso eléctrico llega al final del axón, llega a los últimos terminales axonales, que son estos, que serían los botones sinápticos o presinápticos? Lo que pasa es que este cambio de potencial hace a su vez que se abran otros canales, como los canales de calcio, y esos canales de calcio generan una respuesta dentro de estos botones sinápticos que hace que se muevan estas vesículas que están cargadas de neurotransmisores, se empiecen a mover, se acercan a la membrana, se funden con la membrana y liberan sus químicos o sus neurotransmisores a este espacio sináptico. Y acá tenemos otra neurona que está muy cerca de este terminal sináptico, que recibe estos neurotransmisores y si tiene un receptor para ellos va a generar también una respuesta. Y así esta otra neurona va a empezar a recibir estímulos y puede o no tener una conducción eléctrica si es que la sumatoria de los estímulos son suficientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende del tipo de neurotransmisor, si es que es un neurotransmisor que va a despolarizar la neurona o si la va a hiperpolarizar. Bueno, entonces, pero eso ya es otro problema, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando se genera un potencial eléctrico que se transmite a través del axón de una neurona. Bueno, acá lo vemos en más detalle. Claro, y entonces si este neurotransmisor se une al receptor, lo que hace es que ese receptor puede abrir canales para que entren iones y esos iones pueden volver a despolarizar la membrana siguiente. Acá hay un video también que le explica más detalle por si lo quieren revisar. Y el último ejemplo es la contracción muscular, que también parte con un impulso eléctrico. Hay una neurona que está conectada al músculo, una neurona efectora, que también tiene una descarga eléctrica. Y cuando llega este impulso, el último neurotransmisor aquí que se libera es acetilcolina. Esta acetilcolina se une a los receptores de las células musculares y libera calcio. Y el calcio lo que hace en este tipo de células es que estimula las contracciones musculares. Y cuando termina la contracción muscular, cuando ya no es necesario que siga habiendo contracción, el calcio vuelve a almacenarse y las células, o sea, y las fibras que están en las células se relajan. Y así es como ocurre la contracción muscular, que al final ocurre gracias a un impulso eléctrico. Bueno, esa es la primera parte de la clase de hoy. Ya les voy a subir la segunda parte, que tiene muchos ejemplos de aplicaciones de la electricidad o de entender cómo funciona la electricidad en los organismos vivos para darle potenciales usos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Que estén súper bien.